La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanitos. La paz de Cristo. Les saludamos desde Instituto Madison, un lugar de atalayas, un lugar para poder estar despiertos en este mundo y advertir a todos aquellos que tienen oídos para oír al mundo de lo que viene. Primeramente advertir a la iglesia, un lugar de donde servimos a la manada pequeña, a la iglesia del Señor Jesucristo, un grupo de hermanos que hemos dejado todo lo que este mundo podía ofrecer para poder servir a la iglesia de Cristo, porque no hay amor mayor que este, que uno diera su vida por su hermano. Esto dijo el Señor Jesucristo, y con eso comprendemos que dar la vida no significa morir, sino vivir la vida y usar los talentos que tenemos para ser bendiciones para la iglesia verdadera, para aquellos hermanos sinceros que quieren santificar de verdad su vida. Para ellos todos tenemos que servir y ayudarles. Es el deber de cualquiera entra en el cuerpo de Cristo, aquel de cuidar el cuerpo. ¿Sí? Vamos a leer en esta ocasión el texto que el Señor ha dado en esta madrugada, mencionando que es uno de los más importantes textos del día, el texto de madrugada o de mañana, del culto de mañana o de madrugada. Es uno de los textos donde Dios habla con poder. Nos ha salido varias veces ese texto. No hemos hablado mucho, hemos hecho algunos estudios. Hemos hablado poco acerca de este tema, pero Elena de White tiene una cita donde dice que hay que hablar de eso, y es el deber del predicador presentar este tema delante del pueblo. Así que, siendo obedientes a la palabra de Dios y al ejemplo que ella misma dio acerca de este tema y el ejemplo que Pablo dio, vamos a proceder a hablar unos minutos acerca del tema de apoyar la obra de Dios. ¿Sí? Apoyar la obra de Dios con los recursos que Dios ha encomendado en las manos de los miembros y de los beneficiados por la palabra, de los que son beneficiados por la verdad descubierta y predicada por los que tienen el don de trabajar con la verdad, con la palabra, de trabajar en eso, de estudiar y de encontrar, de poner el puzzle de la Biblia, de las verdades en orden. Amén. Las joyas en orden, de encontrar la verdad acerca de cualquier tema, buscando en todo y pidiendo al Señor guía. Este don no lo tiene cualquiera. La Biblia dice que algunos tienen el don de ser maestros y algunos tienen el don de lenguas o otro don de sanidad, ¿sí? O de pastor, son dones que Dios da, y Dios ha mandado que los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Amén. Él ha dicho, digno es el obrero de recibir su paga, ¿sí? Y esto lo sabemos todos, probablemente. En la Odisea se habla bastante, se habla mucho de esto, enfatizando mucho que esto es el derecho de ellos, de estos líderes apóstatas que mienten al pueblo diciéndoles paz y seguridad, que los mantienen en sendas de muerte, que la Biblia los llama criminales y mentirosos, y que pronto serán juzgados y visitados con los juicios del Señor. Tristemente ellos consiguen con éxito engañar a los miembros adormecidos con palabras, con textos escogidos y cortados, también citas cortadas de Elena de White, tratando de mostrar que todo el dinero se les debe a los sacerdotes, a los ungidos de Dios, como si ellos fueran ungidos y fueran sacerdotes levíticas como en antaño. En el Nuevo Testamento, el alfolí y los recursos, los diezmos, son para sostener a los obreros, da igual si tienen ungimiento humano o no, pero a los obreros ungidos con el Espíritu Santo y que trabajan no en el cultivo de la tierra, porque no tienen tiempo, tienen que advertir el mundo y la iglesia, sino trabajan en la palabra. Tienen el don y deben ejercerlo, así como Pablo lo hizo. Pablo, que solamente en ciertas ocasiones, para dar ejemplos a iglesias perezosas, él se puso a hacer tiendas, pero él ha dicho que él merecía un salario, ¿sí? Él lo hizo solo, hizo ese sacrificio solo para enseñarlos o para avergonzarlos a ellos, a estos, y para animarlos a trabajar. Voy a leer en adelante unas citas. El hermano Eugene va a leer también algunas ideas inspiradas por Elena de White, añadiendo más abajo, debajo de este audio, un fichero texto donde están las citas completas, ¿sí? Porque no vamos a hacer este audio muy largo. Vamos a dar algunas ideas y algunos llamados, tal como Elena de White lo hacía y Pablo lo hacían en el pasado. En esta madrugada, específicamente del día que se acabó, el Señor ha abierto la palabra en 2 de Corintios capítulo 8. Y voy a leer un poco versículo por versículo para comprender de qué se trata. Y esta es una verdad presente, y es una verdad que nunca ha sido más presente que en estos últimos días. Porque si en estos últimos días la obra de Dios no se termina por falta de recursos, el Señor demandará la sangre de los perdidos de las manos de aquellos que han tenido recursos y no han dado, y también de las manos a lo mejor de los que no han predicado esto porque han predicado paz y seguridad, o de las manos que han pedido para ellos esto siendo egoístas, con propósitos egoístas, como piden los pastores de la Odisea, y sabiendo que es mentira lo que predican y es apostasía, y se atreven a pedir el dinero sagrado del Señor. Ellos también serán acusados por crímenes
y por haber gastado el dinero de Dios, el cual, dice Ellen White, que es almas, debe ser transformado en almas, ¿sí? Debe ser usado para salvar, para advertir, para enseñar a las almas cómo salvarse. Dice así 2 de Corintios, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Y aquí Pablo usa una palabra, gracia de Dios, la gracia de Dios. Vamos a ver cuál es la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, y yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Amén. Notamos aquí un ejemplo de cómo debe dar la iglesia, es decir, las personas que dicen que aman al Señor Jesucristo, que escuchan la palabra de advertencia, pero que nunca dan, que no sienten que este es su deber. Y este apelativo para la iglesia de dar, que estamos lanzando desde Instituto Madison, es el mismo llamado que Pablo lo hizo varias veces en tiempo de necesidad, y él dijo que tenía que hacerlo más veces. Claro. También Elena de White toda su vida ha llevado esta guerra de conseguir dinero, de pedir a todos los que tenían. Y tiene una cita donde decía que en aquel tiempo, hace 150 años atrás, todavía Dios no les requería las casas a los hermanos. Es decir, ella, en otras palabras, quería decir que iba a venir un tiempo cuando Dios, incluso las casas, hubiese requerido o habrá requerido iba a requerir de los hermanos para apoyar la causa, porque se termina la gracia, se termina el tiempo, se termina la oportunidad de usar el dinero, y luego el Señor hará un juicio con cada alma, dice Elena de White, por cada centavo. Por cada centavo. Cada alma va a tener que dar cuenta ante Dios. Tenemos un estudio largo, un estudio en 2 partes, donde hemos puesto las citas de Elena de White acerca de esto. Los vamos a poner también como enlace o junto con este audio, pero de manera especial queríamos lanzar un llamado de apoyar la obra en Madison. Y antes de seguir, más adelante voy a leer la cita que el cielo ha dejado por las manos de Elena de White, una cita inspirada, una cita que es profética para este tiempo, una cita de la cual depende mucho el terminar el arca de Noé para este tiempo. ¿Sí? El Señor tiene una obra de advertir, y esa obra de advertir depende mucho de los recursos.
Elena de White ha conectado la salvación de las almas de manera vital con los recursos. ¿Sí? El dinero significa almas y el diablo lo sabe, y ella ha escrito que el diablo hace esfuerzos desesperados para quitar cualquier tipo de recursos de los obreros de Dios. Y porque de esta manera se van a extinguir las pequeñas misiones que son los grupitos o los misioneros o los grupitos de personas que tienen el don de advertir, el don de presentar la verdad de una manera que pueda honrar al Señor. Y esos obreros necesitan de los dones que Dios ha dado a otras personas que no tienen el don de predicar o de buscar verdades, sino tienen el don de hacer el dinero. Y ellos tienen el don de hacer dinero para dar a los pobres. Veremos que Pablo mismo lo menciona, pero antes voy a leer la cita de Elena de White. Dice así: todo recurso posible debe ser dado para establecer obras, digamos, aquí los llama escuelas, pero se entiende que son escuelas de carácter, como cualquier obra de Dios. Jesús y tenía una escuela de carácter, ¿sí? La iglesia es una escuela de carácter, es una escuela donde el carácter se sana, se mejora, es un hospital, lo llama Ellen White. Dice, todo recurso posible. Hay que meditar mucho en estas palabras. Todo recurso posible, porque el Señor requerirá cuentas de aquellos que han tenido estos recursos sepultados en casas, en tierras, en negocios, en cosas que no servían para un tiempo como este, cuando faltan meses para comenzar el pequeño tiempo de angustias y la Tercera Guerra Mundial, cuando ya no harán nada con sus recursos. Dice así: todo recurso posible debe ser dado para establecer escuelas de la Orden de Madison en varias partes del mundo, en todo el mundo, quiere decir. Ella aquí ha sido inspirada a hablar estas palabras sin saber exactamente que se refería a una obra mundial, a la obra de advertencia del mundo, al fuerte pregón. Madison siendo la iglesia, Madison siendo Filadelfia, Madison siendo los puestos de avanzadas, las arcas de Noé, digamos, de dónde van a salir, donde van a vivir, donde van a estar a salvo de todo mal, el pueblo de Dios que será sellado para dar el fuerte pregón. Madison como principio, el Madison que Elena de White fundó, ese Madison se debe repetir en todo el mundo. Esta es la iglesia adventista del séptimo día verdadera. Esa es la iglesia viva. Esa es Jesús y sus discípulos hace 2000 años. Eso era un Madison, una pequeña misión que predicaba la palabra y sanaba a la gente y ayudaba y advertía acerca de la destrucción venidera sobre la iglesia y sobre el mundo. Este es Madison y dice así: todo recurso posible debe ser dado, y aquellos que pongan sus recursos y su influencia para ayudar a esta obra están auxiliando la causa de Dios, están ayudando a la causa de Dios. Es decir, los que dan recursos para fundar, para hacer la estructura, las construcciones, todo lo necesario, las despensas, prácticamente construir todo lo que la infraestructura de Madison, ¿sí?
para dotar cualquier Madison, de todo lo necesario para sobrevivir, ser independiente en el tiempo venidero. Dice que estos están auxiliando la causa de Dios. Para los que no saben, en tiempo de hace más de 100 años, en 1904 se fundó Madison, Elena de White con un grupo de hermanos, y lo han fundado sin permiso de la Unión, que estaba en la apostasía alfa, estaba en apostasía, estaban ahí un grupo de dirigentes, manejaban todo el dinero y no tenían el espíritu y los perseguían, eran perseguidos. Habían prohibido en todas las iglesias de dar alguna ayuda, algún hermano dar alguna ayuda a esta obra de Madison. Es la misma obra que Satanás ha hecho ahora para cegar al pueblo y para no darse cuenta que Madison es la iglesia verdadera y es la obra verdadera de este tiempo, es el profeta de Dios verdadero en este tiempo, el que anunciará desde las montañas las buenas nuevas, dice en Isaías. Esto es Madison fundados por gente que han sacrificado todo, por gente altruista, no por gente egoísta, por gente que siente con la obra, como el Señor Jesucristo, capaces de dar toda su vida para el bien de la iglesia. Dice, ayuden la obra de Madison, sigue la cita de Elena de White. Ayuden la obra de Madison. No hay tiempo que perder. Oigan, hace más de 100 años atrás, se me ha instruido que diga a aquellos que tienen recursos, me había saltado esa parte, se me ha instruido que diga a aquellos que tienen recursos, ayuden la obra de Madison. Noten, el mensaje no es para cualquier pobre hermano que se esfuerza en salir y no tiene con qué. No nos referimos a los pobres. Aunque aquí las iglesias de Macedonia, dice, en su profunda pobreza ayudaron con generosidades. Sí, juntaron y ayudaron a los que eran más pobres todavía y trabajaban en palabra a Pablo. Y aquí dice, pero aquí Elena de hoy dice, se me ha instruido, es decir, el Señor Jesucristo la instruyó, que diga a aquellos que tienen recursos, no necesariamente que tengan los billetes allá en su casa o en el banco, los pueden tener metidos en casas, en tierras, en coches, en aparatos innecesarios, en cosas, en todo tipo de cosas que hay que vender en este tiempo. Todo hay que vender. Lo que no se transforma en almas, lo que no apoya la obra de Dios, será una condenación para aquellos que han tenido ese dinero. Dice, vendrán como montaña. Dice, esas posesiones, casas y todo, vendrán como una montaña sobre ellos. Así terminarán ellos. Dice, ayuden la obra de Madison, no hay tiempo que perder. Hace más de 100 años atrás, no hay tiempo que perder. ¿Por qué? Porque no es de un día para otro. Hay que construir una infraestructura. Hay que preparar la tierra, hacer invernaderos, poner electricidad, hacer cabañas, preparar. Eso es una obra que requiere tiempo y fuerzas. Y dice, Satanás pronto se levantará para poner obstáculos. Permitan que la obra avance mientras pueda. Este no es el tiempo para que la debilidad se mezcle con nuestra experiencia. No gasten su dinero en cosas innecesarias. No lo gasten en todo tipo de cosas.
mas tomen sus recursos excedentes, dice aquí, y digan, usaré este dinero para emplear hombres y mujeres para que den el último mensaje de advertencia al mundo. Amén. Algunos que tendrán negocio dirán, no tenemos dinero excedente porque ellos todo lo invierten para crecer el negocio. Y dicen, dirán, no tenemos recursos excedentes. Pero no habrá excusas porque el Señor leerá en el profundo del corazón. Y para aquellos que han escuchado las últimas grabaciones y han escuchado la verdad acerca de los obreros de la hora 11, se han dado cuenta de lo corto que es el tiempo para nosotros. Se han dado cuenta, porque se habló también de eso, que el tiempo, dice Elena de White, que el gran conflicto entre el bien y el mal durará alrededor de 6.000 años, es decir, casi 6.000 años. 6 días milenarios, una semana de trabajo. Este es el tiempo que durará el gran conflicto. Y dice Elena de White que en la cruz se cumplieron 4.000 años. Hagan ustedes el cálculo. Del año 31 sumado con 2.000 años para llegar a los 6.000 años. Hagan ustedes el cálculo y verán cuánto tiempo nos queda. Y no calculen hasta el año 2031 porque Cristo vendrá antes. Amén. Y el pequeño tiempo de angustia que vendrá con guerras mundiales y donde nadie podrá usar más el dinero, habrán prohibiciones, será un tiempo muy difícil para salir, a lo mejor casi imposible. Esto vendrá como unos años antes, unos 7 años hemos dicho nosotros. Hemos entendido que así dice la parábola de los obreros de la hora 11. La hora 12 es la hora, es lo que fue dicho en Apocalipsis como la hora de la aprobación que vendrá sobre toda la tierra para probar a los moradores de la tierra. Ahí vendrán espada, es decir, guerras, hambres y pestilencias. Ahí será demasiado tarde. Ahora que todavía nos quedan menos de 2 años, digamos, un año y algo, hasta ese tiempo son los últimos segundos. Esta cita no es más actual y nunca ha sido más actual que ahora. Pronto esta cita ya dejará de ser verdad presente. No servirá de nada a nadie dar sus pertenencias porque vendrán sobre ellos como una montaña. Es decir, caerán bombas y esa casa le caerá en la cabeza al que no la vendió a tiempo. Eso significa que vendrá como montaña sobre ellos y los matará. Dice así, termina la cita diciendo así: no gasten su dinero en cosas innecesarias. Digan, usaré este dinero para emplear hombres y mujeres para que den el último mensaje de advertencia al mundo. Oiga lo que es Madison, porque aquí lo está diciendo. Más temprano dijo, ayuden la obra de Madison, y la cita termina diciendo, apoyen el dinero para emplear hombres y mujeres para que den el último mensaje de advertencia al mundo. ¿Para qué sirve Madison? Para dar el último mensaje de advertencia al mundo. Este es Madison. Esas son las casas de los 144.000.
y de todo el pueblo serán compañías sobre las montañas y las colinas solitarias en todo el mundo. Serán los únicos lugares donde no alcanzará el hambre y las restricciones y todo lo que habrá, las angustias que habrán en el mundo. Dios ha prometido guardar estos lugares, pero esos arcas hay que construirlos. Y para Noé no fue fácil, duró 120 años y todo su tesoro que ha tenido, todo su dinero y el dinero de otros que han ayudado. Amén. Y las fuerzas de muchos que han ayudado ahí. De todo eso hay falta en Madison, en toda parte donde hay personas con esta obra sobre su corazón. A estas personas, no a cualquier adventista del séptimo día y a cualquiera que se dice misionero, pero enseña a la gente quedarse en las ciudades o salir al campo, a los pueblos, no a cualquiera que enseña cosas de la Biblia, que abre la Biblia o que tiene una Biblia con él, hay que dar los recursos preciosos, sino, dice Elena de White aquí, a aquellos que se preparan para dar la última advertencia al mundo y que construyen Madison, centros Madison, ¿sí? Centros de refugio, ciudades de refugio, díganle como quieran decirle, escuelas de profetas. En la Biblia viene con mucho nombre, pero esta es la iglesia, ¿sí? La iglesia, y es el lugar donde vive, necesita de un lugar físico, de un arca, como Noé necesitó de un arca para poder guardarse con vida, aunque fue declarado justo, pero si no hubiese hecho el arca, se hubiese muerto en las aguas. La sobrevivencia de los 144,000 depende vitalmente, de manera vital, de estos centros, estos lugares, esas fincas que deben estar equipadas. Y Dios ha puesto recursos en las manos de aquellos a quienes ha dado el don de hacer el dinero. Pero les ha dado este don no para ellos decidir qué hay que hacer con el dinero y cómo hacerse la obra, no. Ellos tienen el don de hacer el dinero, no de emplear el dinero. Ellos tienen que poner el dinero como ponían el dinero a los pies de... Seguimos leyendo de 2 de Corintios capítulo 8. En la palabra de Dios que el Señor nos ha dado varias veces cuando estuvimos en necesidad. Y es verdad, la obra de Dios, esta obra de aquí, y no solamente de aquí, alrededor del mundo donde hay personas que tienen esta obra sobre su corazón, ¿sí? No solamente la obra de subirse al púlpito en sábado y advertir, sino la obra de construir un arca para los 144,000, porque de ellos depende el final de este mundo, de los que tienen que dar el último clamor y tienen que sobrevivir, a lo mejor por 6 años o 7 años, y necesitan de un lugar. Y esta obra se ha descuidado, esta obra no se ha hecho, estos arcas no se han construido. Es la última oportunidad que Dios da a los que tienen recursos de emplear sus recursos, de vender sus casas, sus terrenos, sus todo, de ponerse a vivir con alquiler hasta que salgan de las ciudades. No necesitan de tener pisos que todavía cuestan un dinero, porque pronto caerán bolas de fuego y perderán todo. Y vendrán como montañas sobre los que no han sabido distinguir el tiempo y el deber, ¿sí?
ha llegado el tiempo de vender las casas. Lo que Elena de White había dicho que todavía no era el tiempo, ahora es el tiempo. Y es el tiempo de bastante tiempo. Desde 2015 para acá, son los últimos segundos en esta obra cuando se sellan los 144, cuando se deciden los que tienen la valentía de dejar todo. Dice ahí, casas, terrenos. La palabra dejar no significa abandonar, significa dejar para que sean usados, permitir que sean usados en la obra de Dios. Dejar, soltar de las manos las casas, los terrenos, dice ahí en Mateo 19, ¿no? Padres, madres, hermanos, esposas, hijos, todos los que se oponen, esta generación tendrá que dejar, ir y hacer la obra de Dios, construir el arca. Todos que tendrán esta valentía serán dignos de ser sellados con el sello de los 144,000. Y sigue diciendo este capítulo tan precioso de esa manera. Después de haber hablado de los de Macedonia, que dieron de su pobreza profunda, pobreza, dice, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Y esto hicieron, no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor, y a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, estos que dieron eran una iglesia viva, eran personas vivas, personas que amaban. Ellos dieron porque amaban. Amaban la obra, amaban a los que predicaban la verdad presente, que eran pocos, amados hermanos. Era Pablo, y eran unos pocos que colaboraban con él, y eran los demás discípulos, pero habían muy pocos. La mayoría, la iglesia en su mayoría, se había enfriado, había entrado apostasía también. Y ahí encontramos una iglesia activa, una iglesia viva, hermanos que con amor querían apoyar esta obra y de su pobreza dieron. Porque Elena de White tiene una cita donde dice que hay que dar con gozo y con alegría para que Dios pueda bendecir al dador alegre, dice. Dios ama al dador alegre. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Aquí lo tenemos. Mirad que también abundéis en esta gracia, dice. ¿Cuál era la petición de Pablo? Que dieran recursos, que dieran dinero para la causa de Dios. Tenían que abundar también en esta gracia. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí el Señor, Pablo está invocando el ejemplo del Señor, tal como en primeros escritos, en el capítulo Un mensaje a la manada pequeña, los ángeles que ahí hablan, le habla Elena de White también de la misma escena del Señor Jesucristo que ha sacrificado todo, y dicen,
piden recursos materiales, esos ángeles de la iglesia, y dice que no serán forzados a dar, que cada uno recibirá su recompensa, porque cada uno tiene que dar con amor, con alegría. Y en esto, sigue diciendo el versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Es decir, al principio algunos pueden dar solamente así, no con mucha alegría, pero esta iglesia había llegado a un carácter muy noble, a quererlo. Es decir, la motivación misma, ellos tenían el deseo de dar. Habían comprendido que es más feliz el que da que el que recibe. Es decir, al dar, ellos mismos eran bendecidos. El Señor mismo les había dicho que el que da junta para sí un tesoro en los cielos, un tesoro de almas. Este será el tesoro que ellos tendrán en el cielo. Ahora pues, versículo 11, llevad también a cabo el hecho para que como estuviesteis prestos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Noten que Pablo les pedía lo que ellos tenían. Era una situación de necesidad. Pablo pedía directamente. Pablo, porque los que son dignos de manejar los recursos de la iglesia, de toda la iglesia, los únicos que son capaces y responsables y ungidos por Dios de manejar los recursos de los hermanos, son los que predican la palabra y la comprenden, los que advierten, los que comprenden los tiempos, el tiempo y el mensaje que hay que dar y la obra que hay que hacer. Estos, los más despiertos del pueblo, los atalayas, los profetas de Dios, porque estos son, a los pies de ellos hay que traer los recursos, hermanos, y decidir ellos qué hacer, cómo construir, cómo hacer, cómo avanzar la obra para poder estar lista. Así que Pablo pedía, porque él era el más capaz de usar el dinero. Y dice que le pedía a los que tenían, ¿sí? No a los pobres, no a la viuda que tenía solo 2 monedas, no, a los que tenían. Aunque los que son egoístas y tacaños se juzgarán a ellos mismos porque siempre dirán que no tienen. Aunque tengan 100.000 euros en la cuenta, dirán que no tienen suficiente para llegarle en el tiempo que viene. Dirán que eso apenas les llegará a ellos y no darán. Por eso el Señor solamente acepta y va a bendecir a los que darán con alegría. Como han dado estos de Macedonia, aún de su profunda pobreza. Han dado porque han comprendido que de esa manera ellos serán también bendecidos. Y sigue diciendo después el versículo 12 en adelante, porque si primero hay la disposición, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Noten? El Señor juzgará, quiere decir Pablo aquí, la motivación, pero según las circunstancias, según lo que uno tiene o no tiene. El Señor no condenará al pobre que no tiene, si él tiene en sí mismo el deseo.
hay también pobres egoístas, pero la mayoría de los egoístas son los que tienen. Y con eso el Señor hace un juicio. Con el dar a los pobres, que son los predicadores, en general los pobres son los que llevan la primera lucha, la primera línea de fuego, son los que luchan directamente contra los huestes de Satanás, tratando de predicar la palabra. Satanás a los atalayas, a los profetas, quiere matar. Por eso los mataron a todos con piedras, porque de la palabra de ellos depende la salvación de todos. Pero no digo esto, dice en el versículo 13, para que haya abundancia para otros y para vosotros escasez. ¿Sí? Es decir, él no pedía con egoísmo para él tener dinero y vivir en abundancia. No, él pedía por necesidad. Y él pedía también porque usaba de ese dinero para la obra. Aunque los diezmos son dedicados, dice Lenoit, exclusivamente a las necesidades físicas de los que trabajan con la palabra. ¿Sí? Los diezmos, pero las ofrendas deben ser 2 veces más que los diezmos, dice Elena de White. En total, una tercera parte de lo que uno gana debería dar. Eso para la mensualidad, lo que debe dar cada mes. Pero aquí Pablo pedía no eso, pedía una recolección de fondos de los que tenían mucho, de los que tenían. Sino para que con igualdad, noten este versículo porque es uno de los versículos importantes que Wagoner lo usa para describir el reino de Dios verdadero y el carácter del cielo, porque en el cielo hay igualdad. Y dice que en la iglesia verdadera, acá en la tierra, debe haber igualdad. Dice, sino para que con igualdad, ahora en este tiempo, vuestra abundancia supla lo que a ellos falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a vosotros falta, de modo que haya igualdad. Noten que él dice aquí que los que tienen que ayudar a los que no tienen. Se entiende entre los verdaderos. No, aquí no hablamos de iglesia apóstata, de hermanos apóstatas. Hablamos de los verdaderos que luchan en el amor ágape de avanzar la obra vital de este tiempo. Entre estos, los que tienen que ayudar a los que no tienen. Y la abundancia de ellos, porque de manera especial Pablo pedía para los predicadores, para los que trabajaban con la palabra, y dice que su abundancia les suplirá a estos que han dado, es decir, la abundancia en la verdad, en el conocimiento, en la sabiduría. Ellos les darán dinero y estos les darán a ellos, en cambio, la correcta comprensión de la palabra de Dios, que es un tesoro. Joyas llama el Señor a su palabra, joyas preciosas. Estos, cuando predica alguien la verdad presente, un profeta de eso, un predicador, un atalaya, cuando predica, de su boca salen joyas. Los que escuchan son enriquecidos, mucho más de lo que podrían ellos dar, miles de dólares o de euros o cientos de miles o millones o casas. Es mucha más valiosa la palabra que fluye por sus bocas, porque ésta les mostrará el camino hacia la salvación. ¿Sí?
Entonces, vamos a terminar este capítulo. Dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Mas gracias sean dadas a Dios, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es decir, Pablo aquí tuvo un segundo testigo antes de hablar. El Señor había inspirado a Tito lo mismo, el mismo pedir, creo que se refiere aquí, la misma solicitud por vosotros, había hecho la misma obra. Pues a la verdad aceptó la exhortación y estando también muy solícito de su voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y dice, y no solo esto, sino también fue escogido por las iglesias para viajar con nosotros con esta gracia. Es decir, para traer el dinero, ¿sí? Venían para traer el dinero que es administrada por nosotros. ¿Quién tenía que administrar eso? Los recursos, nosotros, para la gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena disposición, evitando que nadie nos difame en esta abundancia que administramos. ¿Quién administraba? Pablo y los de experiencia, porque Tito y los mencionados aquí eran ancianos, eran líderes, eran personas que predicaban, que trabajaban en la palabra, procurando hacerlo honesto, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y enviamos con ellos a nuestro hermano, la diligencia del cual hemos comprobado muchas veces. Noten que no cualquier hermano iba para traer los recursos. Dice, su diligencia hemos comprobado muchas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tengo en vosotros. Si alguno preguntare acerca de Tito, él es mi compañero y colaborador para con vosotros. O acerca de nuestros hermanos. Ellos son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Los hermanos que Pablo enviaba con Tito, todos serán obradores en la palabra, obreros, todos serán gente experimentada, todos serán, como dice ahí, la gloria de Cristo. Estos se merecían los recursos, ¿sí? Y estos iban a traerlos. Dice aquí, mostrad pues, es el último versículo, mostrad pues para con ellos y ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos acerca de vosotros. La prueba de vuestro amor, ¿cuál es la prueba de vuestro amor? La prueba del amor de los que se benefician de la palabra de los atalayas. ¿Dónde está? Quisiéramos preguntar desde Instituto Madison. Para todos aquellos que se han beneficiado en todos estos años de la obra de Instituto Madison, de advertir y de predicar y buscar la verdad. Quisiéramos hacer esa pregunta que Pablo está siempre mencionando cuando ha pedido a las iglesias. ¿Sí? ¿Dónde está la prueba del amor de aquellos que se han beneficiado de la palabra? Dice aquí Pablo que los que se benefician de la palabra tienen que demostrar la prueba de su amor. Y la prueba del amor es la dadivosidad, la generosidad, el dar recursos para poder seguir, porque los que trabajan
en la palabra evidentemente no trabajan en la agricultura, no tienen tiempo, trabajan en la construcción del arca como Noé, que tenía que a la vez predicar y construir. Esa es la obra, es una obra doble que tendrán que hacer estos que deben construir las arcas. Y si ustedes, la iglesia que se beneficia de la palabra, de las joyas de la verdad, de las joyas de las advertencias, ponen una carga de más sobre sus hombros, sobre los hombros de estos noés, de estos constructores, de esos que son los candidatos a ser los 144,000. Al Señor Jesucristo esto no les va a gustar. El Señor Jesucristo dirá: como habéis hecho a uno de estos insignificantes hermanos míos, refiriéndose a sus profetas, sus atalayas, a mí me habéis hecho. Elena de White dice que a estos que trabajan en la palabra no hay que ponerle carga, la carga de la pobreza, de la falta de dinero sobre sus hombros. Esto es casi un crimen, y eso ha matado a pioneros también. Ha matado a pioneros que han tenido que llevar esa carga además de otras cargas y sufrimientos. Elena de White decía justo de los pioneros de Madison, Magan y Sutherland, que ellos trabajaban tanto que estaban sacrificando su salud para levantar a Madison, y por esto ella pedía ayuda de toda parte para que ellos para avanzar la obra y para que ellos no entrarían en la tumba antes de como le ha pasado a su marido y a otros. Con ellos la organización ha sido cruel, han hecho crimen la organización, porque los ha dejado sin recursos luchar, y con su edad, y eran gente no joven que han ido ahí, unas 15 personas, y sin dinero, sin nada, y han luchado con toda desesperación y no veían posibilidad, pero por fe ellos han llevado esa terrible carga sobre sus hombros y han conseguido, con mucho esfuerzo y trabajo de años, han conseguido pagar la deuda, porque se han prestado dinero, finalmente han pedido prestado dinero para poder comprar el Madison de aquel entonces, y luego construir, y luego en este tiempo no debe ser igual, amados hermanos, porque si esto pasará, les digo, y sin ser ninguna amenaza, no es amenaza, es una realidad, que el Señor no perdonará a los egoístas, como no perdonó a Ananías y Zafira. El que se bautiza en la iglesia de Cristo se compromete ante Dios a apoyar el cuerpo de Cristo, la obra de Cristo, con todo lo que tiene y lo que es. Debe hacer el pacto con sacrificio, como Cristo lo hizo, y tiene que vivir él como Cristo ha vivido. Tiene que vivir en sacrificios y apoyando la obra y dando a los que predican la palabra, ¿sí? Porque no todos tienen el don de predicar la palabra. Así dice en 1 Corintios 12:14, dice que el Espíritu Santo ha repartido dones en la iglesia, y algunos son maestros y algunos
tienen el don de curar y así. Hay que vender las casas, es el tiempo, amados hermanos. Los que tienen recursos, este mensaje de manera especial es dirigido a los que tienen recursos. Ustedes ya han perdido a lo mejor la mitad del valor de sus recursos, sus casas que tienen. No dejen, no permitan que pierdan la vida eterna también. Vendan sus casas, vendan si tienen muchos coches o si tienen negocios que ya en este tiempo va a venir una crisis económica que van a cerrar muchísimos negocios. Ahora todavía que se puede, vendan todo y reúnanse 2 o 3 familias y busquen terrenos y salgan de las ciudades, salgan de los pueblos y hagan ahí una pequeña arca, preparen lugar para otros también, porque el que piensa solamente para sí no hará parte de este último movimiento. El arca de Noé era muy grande, cabía mucha gente ahí. ¿Sí? Llegó a flotar casi vacío, porque los animales no eran tantos, ocupaban un pequeño lugar del arca, eran críos de animales. El arca era para gente, para ser llenada de gente. Es el tiempo para una gran parte del pueblo de salvarse a través de las generosidades, o como está traducido en Reina Valera Gómez, de las liberalidades. Hay un versículo en la Biblia que dice que una parte del pueblo se salvará por liberalidades, y por liberalidades serán salvos en estos tiempos. Los que no tienen el don en la palabra, pero han tenido el don de acumular dinero, hagan eso para sus almas, y con amor y con alegría háganlo, porque si no, el Señor no recibirá su ofrenda. Vendan todo lo que tienen y dad a los pobres, no a los pobres de la calle, dando a los cerdos los recursos preciosos, sino a los pobres misioneros, a las pobres obras de Dios, a los pobres constructores de arcas de todo el mundo. Incluso aquí en Instituto Madison ya llevamos bastante tiempo en necesidades. No hay ahí apenas 1 o 2 personas que de vez en cuando han dado un poco de dinero, muy poco. Y gran parte de la carga ha estado sobre los hombros de los que tenían que trabajar más con la palabra y no han tenido el tiempo necesario, aunque hemos luchado, con esfuerzos muy grandes y con menos horas de dormir, para poder hacer estudios, para poder predicar también y trabajar en agricultura y en otras. Pero este deber el Señor lo requerirá de sus manos, amados hermanos, de vuestras manos, de los que tienen los recursos. Esta no es una carga para los que tienen el don de advertir al mundo y de buscar las joyas. Ellos tienen suficiente con esta obra. De esta manera se cumplirá el versículo que hemos leído aquí, en este capítulo de 2 de Corintios 8.
que así también unos y también los otros abundarán, ¿sí? Los que no tienen dinero abundarán en esta gracia, y los que tienen dinero pero no tienen la sabiduría de buscar y encontrar la verdad y edificar la verdad en su carácter, pues abundará también. En eso se ha manifestado generosidades y se ha dado libremente. Elena de White ha pedido en las iglesias, por eso nosotros que no nos gusta pedir hemos comprendido la responsabilidad de pedir cuando viene ya el fin. Ya queda muy poco tiempo, amados hermanos. Son los últimos segundos. Ahora hay una presa como no se imaginan. En el cielo, los ángeles, y en la tierra, todos los que han escuchado el tema de los obreros de la hora 11 deberían temblar y deberían darse toda la prisa posible de estar listos. Y los que tienen recursos, darse toda la prisa posible de vender todo lo que tienen y poner ahora en obra, y poner a los pies de los Noés de este tiempo, de los predicadores, de los que comprenden la obra, de los que saben lo que hay que hacer y dónde invertir el dinero. No solamente en libros para esparcirlos, no, el Señor tiene un arca por construir. Será como en los días de Noé, hay un arca que hay que construir, amados hermanos. De otra manera no va a estar nadie de pie sin doblar la rodilla o sin perder la vida cuando vendrá el pequeño tiempo de angustia. Créanlo, sin estos puestos de avanzada no habrá esta generación de los 144,000 con vida. No podrán estar con vida. Si ustedes, los adventistas del séptimo día, con recursos, van a cerrar las manos y van a demostrar egoísmo, el Señor ha dicho que las piedras van a tomar sus coronas. ¿Sí? Vendrán otros del mundo que con alegría venderán todos y darán aún millones, si tuvieran, todo, para esta obra de Dios que a ellos les ha liberado del peso del pecado y les ha mostrado la hermosura de la verdad. Esta obra de presentar la necesidad de la obra, la necesidad y de pedir recursos, es una obra que Elena de White ha hecho durante toda su vida, amados hermanos. No es una obra de egoísmo, es una obra de las más importantes que hay, porque si no pedirán los que son como Pablo, ¿sí? Si Pablo no hubiese pedido, hubiesen sufrido muchísimas personas. Si Elena de White no hubiese pedido, ella que ha pedido millones y millones y ha levantado tantas instituciones y tantos misioneros, tantas misiones, se hubiese hecho menos de mitad o quién sabe de un cuarto de toda la obra que se hizo en el adventismo en aquel tiempo. Ella hizo gran parte de la obra con sus propias manos, con su propia fe. La obra de pedir es muy importante, pero debe ser hecha por los que comprenden la obra y los que han sido confirmados por el Señor. No puede pedir cualquiera. Un Pablo, una Elena de White, y los que tienen el peso comprenden cuál es la obra, demuestran ante la iglesia que comprenden cuál es la obra que hay que hacer en este tiempo, la verdad presente de este tiempo, cuál es, dónde hay que invertir. Solamente a ellos
a los pies de ellos hay que poner los recursos, amados hermanos. Aquí en el Instituto Madison, por ejemplo, ya llevamos tiempos sin recursos. Y si en unos días el Señor no hace el milagro de mandar recursos, la página donde el Señor ha publicado sus joyas, la página elultimoclamor.org se cerrará. Sí, se cerrará. Y si seguirá así las cosas, pasará lo que Elena de White ha dicho. Ella ha dicho que por falta de recursos, por el egoísmo y lo tacaño que han sido los hermanos, muchas pequeñas misiones se extinguirán, se cerrarán, por falta del dinero que ustedes, los que lo tienen, no lo han dado, pensando que ustedes han juntado dinero para ustedes, y no es así. Elena de White y la Biblia lo dicen claramente, que el que tiene dinero es un don que Dios le ha dado para usarlo para la obra y para los que están en necesidad verdadera, para la obra y para ponerlo a su debido tiempo, vender las casas, dijo Elena de White, y tierras, y ponerlo a los pies de los apóstoles, de los que comprendían, de los que trabajaban en la palabra. ¿Sí? Esto es el deber presente. Ha llegado el tiempo, y es ya al final de este tiempo estamos, cuando hay que vender las casas. Ese tiempo ya es de hace años atrás. Es los últimos 2 años, menos de 2 años, cuando todavía se puede hacer algo para no morir y no doblar el pie y no ser innecesariamente mártir en el tiempo terrible de espada, de hambre y de pestilencia que vendrá sobre toda la faz de la tierra para probar a los moradores de la tierra. Queremos presentar un poco un resumen de la obra de esparcir la verdad y de sus necesidades. Aquí en el Instituto Madison se ha trabajado mucho para esparcir la verdad y en toda lengua posible. Y como muchos de ustedes han visto, se han traducido los escritos de Elena de White. Para traducir se necesitan servidores que puedan hacer esta obra. Son cientos de millones de caracteres para traducir. Tenemos restricciones ahora, censura en Internet. No podemos predicar acerca de cualquier cosa sin los vídeos ser bajados, cerrados de estos sitios web que los guardan. Se necesita servidor para hacer video streaming, para guardar vídeos y para mantener la página web. Eso no es gratis, eso es un dinero mensual, y eso tenemos nosotros que asegurarlo para varios años. Hemos pensado para 7 años. Tenemos que pagar de antemano, que serán unos miles de euros. Luego necesitamos electricidad para poder trabajar. El tiempo cuando más se trabaja es en invierno,
y el invierno es el tiempo cuando menos energía tenemos, cuando hay pocas placas solares o poca energía. Nosotros que trabajamos de manera especial con la palabra y con las verdades presentes, con la obra de publicar, necesitamos de más stock de energía, más placas, más baterías. Necesitamos aquí todavía de construir algunas cabañas y de pagar unas deudas que hemos añadido unas parcelitas de bosque que necesitamos para la leña necesaria para calentarse uno. Y todo eso se han juntado en deudas, tal como Elena de White y Magan y Sutherland en Madison primero, original, han hecho deudas. ¿Sí? Porque los hermanos no han dado, porque la unión, todos han prohibido el enviar dinero a Madison. Ha sido prohibición. Y han tenido los pobres que buscar de persona en persona y de juntar dinero, y se han quedado con deudas por mucho tiempo. Aquí tenemos ya deudas y esta responsabilidad de pagar la deuda, de construir lo que tenemos, de pagar el internet, de todo, hasta de comer, de comprar la comida, dice Elena de White, y si hace falta el lugar donde tenemos que vivir. Dice Elena de White que esta es responsabilidad de la iglesia, de los que son beneficiados de la palabra. Es la responsabilidad de los que escuchan y son beneficiados de la palabra, de asegurar estas cosas y de no dejarlos como una carga sobre los hombres, de los predicadores y obreros verdaderos. ¿Se entiende? No hablamos de cualquiera que se dice pastor o predicador. No hablamos ni de pastores. Puede ser un misionero, un hombre que se ve que tiene el Espíritu y tiene sobre su corazón el peso, tiene la visión, tiene la consagración, tiene el altruismo necesario de hacer esta obra. Ellos son los profetas y los apóstoles y los obreros de Dios, los Noés que deben construir. ¿Sí? Hace falta de muchos talentos, no solamente del dinero, pero el dinero principalmente. Sin el dinero, Ellen White dice que se extinguirán, se cerrarán estas misiones. Madison, se terminarán, se cerrarán. Y Satanás se esfuerza terriblemente, muchísimo, se esfuerza con todos sus poderes de poner en las mentes de los adventistas del séptimo día, de los que son beneficiados de la palabra, de poner pensamientos egoístas, de poner sospechas, de poner dudas, de poner toda cosa que pueda a ellos impedirles a abrir la mano y a dar lo que es de su deber dar. El dinero que tienen no es suyo, no es de él que lo tiene. Esa es una gracia, como acaba de decir Pablo, que le ha hecho el cielo a ellos, una gracia de juntar ese dinero para ellos poder hacer algo para Cristo a su debido tiempo y darlo en la obra. De otra manera no se van a salvar. Esta es su prueba, ese es su examen. Cada uno recibirá examen en el don que ha tenido, en los dones que ha tenido. Será el examen. Y ahora es el examen de todos los que tienen casas, terrenos, negocios, todo lo que tengan, tienen que vender. Hay que construir las arcas, amados hermanos. Los que no comprenden eso y no comprenden que hay que salir, vendrán los ayes sobre ellos, porque ya se presentó
¿sí? Y los obreros de la hora 11. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo queda? Ya se presentó. Los 6.000 años. Ya desde muchos años, desde 2015 se está hablando de esto. Quiero presentarles también lo que se podía hacer hasta ahora, pero se ha quedado sin hacer. El Señor hace una obra grande en poco tiempo, no tiene mucho tiempo para hacerlo, y por esto ha dado sabiduría a los hombres para hacer tecnología. Hoy en día la obra de traducir se puede hacer con herramientas en internet, se puede esparcir la verdad en muchas lenguas de una manera muy rápida. Pero para esto se tienen que hacer programas, se tiene que dedicar tiempo, se tiene que pagar servidores. Y aquí en Madison la obra principal se ha hecho principalmente en español. Poco se ha traducido en inglés y hay muchos ahora de África y de otros países que hablan inglés, es como una segunda lengua para ellos, que necesitan de los estudios, necesitan de los audios traducidos. Y hasta ahora se podía hacer mucho de esto si no tuviéramos la necesidad de trabajar durante el día para sostenernos del trabajo físico y en la noche el trabajo espiritual. Sí, no vamos a contar más. Las necesidades son grandes. Los de Madison han recibido, los dos dirigentes de Madison, Magan y Sutherland, han recibido órdenes por Elena de White de ir y pedir recursos, ¿sí? Les ha dicho que es vuestro privilegio y que sois dignos de esto, de pedirlos. Y ha dicho que entren a pesar de las órdenes que habían, órdenes por el liderazgo apóstata que odiaba esta obra. A pesar de eso, Elena de White les ha dicho que vayan en contra de estas órdenes de prohibición y que pidan el dinero precioso para la obra. Así que por eso lanzamos también esta petición en necesidad de obra de Dios, es en necesidad de la obra de Dios y es la ocasión de los que tienen dinero de salvarse a ellos mismos, porque de otra manera, otra vez, la cita, la inspiración, la voz de Dios dice que sus pertenencias, sus casas vendrán sobre ellos. ¿Sí? Dios no les permitirá salir de las ciudades o de donde están, y ahí vendrán las guerras y ahí morirán, porque no han vendido cuando el Señor les ha implorado vender. Vender no para ellos, vender y dar a Noé el dinero necesario de comprar la madera y comprar los clavos y construir esas arcas, entre comillas, ¿sí? Que son estos centros. Terminamos con estas palabras, aunque se podía decir más, pero dejamos al Espíritu Santo a que obre en sus corazones, recordándoles otra vez estas palabras de Elena de White. Todo recurso posible debe ser dado para establecer centros de la Orden de Madison en varias partes del mundo, en todo el mundo. Y aquellos
que pongan sus recursos y su influencia para ayudar a esta obra están ayudando la causa de Dios. Se me ha instruido que diga a aquellos que tienen recursos, ayuden la obra de Madison. No hay tiempo que perder. Satanás pronto se levantará para poner obstáculos. Permitan que la obra avance mientras pueda. Este no es el tiempo para que la debilidad se mezcle con nuestra experiencia. No gasten su dinero en cosas innecesarias. Mas tomen sus recursos y digan, usaré este dinero para emplear hombres y mujeres para que den el último mensaje de advertencia al mundo. Y esta última parte, amados hermanos, de emplear hombres y mujeres, esto significa pagar, esto significa mantener allá en Madison, porque estas son las personas que darán el último mensaje. Emplear no significa que cuando vendrá el decreto dominical sacaremos dinero del banco y empleamos obreros y los mandamos a dar el fuerte pregón. No a esto se refiere, sino se refiere a emplearlos desde ahora, emplear el dinero en primer lugar, en preparar las arcas, ellos tener el dinero necesario desde ahora para preparar el lugar de refugio, ¿sí? En las arcas, los arcas, y desde ahí ellos visitar las ciudades. Emplear hombres y mujeres para que den el último mensaje, es decir, permitan, como dijo en la primera frase, para ser establecidos centros de la Orden de Madison en todo el mundo. Esto significa emplear a los 144,000. Permitir que se construyan arcas como Madison de antaño en todo el mundo. Suelten el dinero, manden el dinero con oración a aquellos que son noés, que comprenden el plan, la arquitectura, el plan, que han recibido el plan de Dios como lo ha recibido Noé, el plan del arca. Con estas palabras, esperando que nadie comprenda mal este mensaje, sino que es el deber del predicador, el deber de los atalayas presentar este asunto. El enemigo vendrá prestamente a los oídos de todos diciendo, miren, piden para ellos, miren, son egoístas, miren, no son verdaderos obreros, pero Elena de White hizo eso y Pablo hizo eso y el Señor Jesucristo mismo hizo eso, porque dio el ejemplo con la viuda pobre y dio el ejemplo con Zaqueo. ¿Cuánto dinero ha dado Zaqueo? Mitad, dice la Biblia. Mitad de lo que tengo doy. ¿A quién? Mitad de lo que tenía. Y el Señor ha aceptado por lo menos mitad porque Él tenía millones. Y en su caso, le ha aceptado mitad. Y al joven rico le ha dicho que daría a los pobres. Sí. Entonces, claramente se refería a los que trabajaban, eran pobres, esparcían la verdad. A Nicodemo y a José de Arimatea, que eran ricos y eran entre los 70, el Espíritu Santo, la voz de Jesús, a través del Espíritu Santo, les ha hablado de la misma manera, que tenían que vender todo. En este momento de gran necesidad de la iglesia, cuando estaba al principio todos pobres, una iglesia pobre, porque siempre el Señor ha dicho que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y se refería a los
profetas y predicadores de la palabra, ellos siempre serán pobres. El que pueda comprender eso, que lo comprenda. Siempre los predicadores de la palabra, los que dan a las advertencias, los atalayas, los profetas serán pobres. Siempre los pobres estarán con vosotros para que sean juzgados el pueblo, para que se vean quién tiene amor y quién no tiene amor, quién apoya, quién les da algo a estos pobres y los mantienen, quién les da por lo menos un vaso de agua. Y aún eso que les da, porque no tiene más. Pero si tiene el vaso de agua y se los da, no van a perder su recompensa. Pero aquel que tiene mucho y no dan, o dan sin alegría, esos perderán la vida eterna. Para nada han tenido, para nada han dado, y han hecho cualquier obra que hayan hecho, pero con egoísmo y con palmo cerrado, ¿sí? No con mano abierta. Este es el mensaje, no lo alargamos más, porque es suficiente para aquellos que tienen el Espíritu, aquellos que comprenden la inminente venida del Señor Jesucristo y la inminente destrucción de este mundo que viene, la inminente crisis terrible, donde únicamente serán guardados, protegidos los que son dadivosos, bondadosos, misericordiosos, los que han cuidado de las viudas y los huérfanos y los pobres, que son los profetas de Dios, los 144,000, los predicadores, porque a ellos se les dice que deben dejar padres, madres, hijos, esposas. Ellos son las viudas y los pobres que deben ser ayudados de manera especial. El Señor bendiga a Israel con paz. Bendiciones, queridos hermanos. Amén.